Ya estamos grabando, Bueno, pastor. ok, perfecto. Ahí los demás tal vez si me ayudan con las cámaras que le diré, me da un poco de miedo ver que solo en algunos casos solo está la pantalla negra entonces siento que me pueden secuestrar. Hermana Wendy, póngase ahí. Ah, bueno. Bendiciones, hermana. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy y fíjese de que hoy tenemos un tema un poco diferente, digámosle así, pero sí siempre relacionado con el griego. Porque yo creo que tal vez una de las cosas que tal vez algunos de ustedes han estado pensando hoy que estamos en esta aventura del griego, es, bueno, ¿y qué pasa con el Antiguo Testamento, pues? ¿Verdad? ¿Qué pasa con el Antiguo Testamento? Claro, lo interesante, lo adecuado, digámoslo así, sería aprender hebreo, pues. Eso sería lo ideal. Pero lo que sucede, fíjese de que con solo déjenme ver que quiero ver qué han puesto en el chat. Ah, ok, solo están saludando. Muy bien, entonces le decía, lo ideal, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, lo ideal sería aprender hebreo, pues. Eso sería lo ideal. Pero, ¿qué hacen, por ejemplo, algunas personas que estudian el Antiguo Testamento y que también, digamos, tienen conocimiento de griego? El asunto está de que como la Septuaginta fue escrita en griego, entonces, ¿qué pasa? La Septuaginta prácticamente lo que hace es permitir a través del griego, permitir ese acercamiento a los textos del Antiguo Testamento. Vaya, pero por ejemplo, digámosle así, ahorita solamente le estoy dando algunas ideas generales, pero ya vamos a ver ya con más detalle cada uno de los asuntos, ¿no? Tal vez la limitante, por ejemplo, que puede tener la Septuaginta, es que la Septuaginta es una traducción, ¿verdad? En el sentido de que es el Antiguo Testamento al griego. Entonces, ¿qué pasa? Como ya lleva ese paso, y usted se fija, por ejemplo, lo que nosotros nos hemos topado con las traducciones que nosotros estamos usando, por ejemplo, al compararlas con el texto griego, se da cuenta que a veces hay ideas que no se pueden traer exactas de un idioma a otro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, digámosle así, de que la Septuaginta hasta cierto punto tiene esa limitante. Pero la Septuaginta también tiene, digámosle así, dos ventajas principales. Dos ventajas principales. La primera es que prácticamente no hay nadie que haya estado tan cerca de la idea original de los manuscritos del Antiguo Testamento que ellos, ¿verdad? Así que en ese aspecto, la Septuaginta, ¿en qué viene a convertirse? Alguien tiene el micrófono encendido, por favor, ahí si lo pudieran silenciar. Entonces, en ese aspecto, la Septuaginta, ¿en qué viene a convertirse? Viene a convertirse en un testigo de primer orden, porque prácticamente está más cerca que nadie de los manuscritos del Antiguo Testamento. Esa es una. La otra ventaja que también tiene la Septuaginta es esta, de que en alguna medida ha servido, por ejemplo, para esclarecer algunas partes del Antiguo Testamento que tal vez en el texto hebreo son confusas, ¿verdad? Son confusas en el sentido tal vez no que no se puedan leer, ¿no? Sino que hasta cierto punto que no se puede entender el modismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La Septuaginta en ese aspecto ha ayudado para esclarecer algunos pasajes del Antiguo Testamento. Y una de las cosas, por ejemplo, que a través del estudio de la Septuaginta se ha podido entender, porque antes se pensaba, pues, o digámosle así, en algún momento más de alguien pensó de que el texto de la Septuaginta decían, es una traducción. Entonces, como era una traducción, entonces no es tan importante. Pero una de las cosas que estudios posteriores han venido a demostrar es el hecho, de que parece ser de que la Septuaginta tuvo acceso a un texto hebreo que en la actualidad no existe. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Viene entonces la Septuaginta a convertirse en un testigo, por decirle así, como una manera de cómo poder verificar la transmisión del texto del Antiguo Testamento. Entonces, esa es la razón
por la cual la Septuaginta es tan importante, ¿no? Y claro, y nosotros muchas veces se ha fijado de que, por ejemplo, a veces en las clases de teología se habla de la Septuaginta aquí, la Septuaginta allá, pero como que, sí, ahí está, ¿verdad? Pues sí, pero ya a nosotros no nos sirve, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí nos sirve. De hecho, por ejemplo, a veces algunos pastores que solo saben griego, muchas veces lo que hacen es de que se acercan al Antiguo Testamento vía Septuaginta. Y le diré la verdad de que es un acercamiento muy bueno. Entonces, a medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo algunos aspectos respecto de la Septuaginta y probablemente va a ir aprendiendo el nombre de algunas Biblias que tal vez con el paso del tiempo usted va a querer tener, porque nacen precisamente de la Septuaginta. Así que vamos a comenzar entonces para que entremos en materia y mire lo que dice. Dice, la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, esto que está acá en griego lo que dice es la traducción de los 70. Eso es lo que dice el griego ese que está acá, la traducción de los 70. Entonces la Septuaginta, el nombre con el que todo el mundo la conoce es el de Septuaginta y generalmente abreviada simplemente LXX. Entonces, en los libros de teología, por ejemplo, cuando usted vea LXX, en los libros de teología, ¿de qué estamos hablando? De la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, ya eso ya nos da la idea. Dice, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. Ahora, ¿de dónde es que viene ese nombre de Tanaj? Tanaj es la abreviatura para referirse al texto hebreo del Antiguo Testamento. No sé si están viendo eso que estoy poniendo acá en hebreo. No sé si lo ven. Fíjese que vaya, ¿qué ocurre? Lo que sucede, por ejemplo, con esto del Tanaj, Tanaj es la abreviatura de estas letras. El sonido de ta es esta letra, mire, ve la letra tau, para referirse a la Torá. Luego el sonido de n es de la letra nun en hebreo, y ahí lo que dice es neviim, o sea, sería la ley, los profetas. Y el sonido ese de K, de J, perdón, que usted oye, que se dice Tanaj, ese sonido de J lo produce esta letra, la letra Kaf. Entonces la letra Kaf en hebreo se puede pronunciar o como K o como J, dependiendo de algunas reglas. Entonces al decir Tanaj, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, digamos en forma abreviada, la ley, los profetas y los salmos, ¿verdad? O sea, Torah, Neviim, Ketuvim. Entonces, a eso, cuando usted escuche eso de que más de algún coqueto se pone con esa situación, es que la Tanaj, ¿va? Entonces, eso de la Tanaj a lo que se refiere es al Antiguo Testamento hebreo, que se abrevia con esas tres letras, la letra Tau, la letra Taf, perdón, la letra Nun y la letra Kaf. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La unión de esas tres letras es la abreviatura de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, por eso es de que recibe el nombre ese de Tanaj. Entonces, si usted lo quiere, si usted dice, mire qué cara tiene, pues aquí yo tengo una, que ya les voy a comentar un poquito más adelante cuando entremos en materia de qué es lo que estamos hablando acá. Ahora, si regresamos otra vez a lo que nosotros estamos viendo de lo que estamos viendo de la Septuaginta, ahí por eso es de que tenemos esa situación que dice, es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj. O sea, Tanaj, decimos, es la abreviatura de la ley, los profetas y los salmos, o Biblia hebrea y otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. Los 5 libros del Pentateuco, o sea, la Torá, llamada también la ley, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II, que reinó entre el 285 y el 246. Es que este Ptolomeo, lo que sucede con él, ¿sabe qué es? De que este Ptolomeo en su época, él quería tener
él quería tener como una especie de Wikipedia, ¿verdad? Entonces, lo que él quiso hacer para tener su Wikipedia era de que él patrocinó lo que fue la Biblioteca de Alejandría. Entonces, en esa Biblioteca de Alejandría, lo que ellos pretendían era tener todos los libros que se pudieran de la época, ¿va? Y uno de los que a don Ptolomeo se le ocurrió, pues es decir, mire, pongamos la Biblia de estos señores para que forme parte de la biblioteca, pues. Entonces dice, por eso dice, fueron traducidos bajo el reinado de Ptolomeo II del 285 al 246 a.C. Los otros libros hebreos y arameos más tarde. Las traducciones de los últimos libros proféticos aparecieron probablemente antes del año. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Si lo puede silenciar, por favor. Aparecieron probablemente antes del año 130 a.C. Generalmente se calcula que el más reciente de los libros de la Septuaginta, la Sabiduría, fue escrito entre los años 80 y 50 a.C. Algunos eruditos sitúan en el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de los libros de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares, acaso por Aquila, activo alrededor del 130 después de Cristo. Eso que usted ve aquí, por ejemplo, al lado izquierdo, es el texto de la Septuaginta del libro de Esdras. Si usted ve, por ejemplo, de entrada, una de las cosas que ve de que todo es mayúscula. Entonces, cuando son mayúsculas, pues decimos que son códices unciales. Ahora, ¿qué características tiene la Septuaginta? Dice, la Septuaginta representa una síntesis en que se subraya el monoteísmo judío e israelita, así como el carácter universal de su ética. La Biblia Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías en todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva de habla y culturas griegas. De hecho, la partición, la clasificación, el orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, cristianas ortodoxas en Oriente, católicas y protestantes en Occidente, no viene del Tanaj o Biblia hebrea, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta situación de la Septuaginta? Que a veces, por ejemplo, hay quienes cuando leen el Nuevo Testamento les ocurre esto, que leen, por ejemplo, cuando el Nuevo Testamento hace citas del Antiguo Testamento. Se ha fijado que a veces las citas no empalman del todo. ¿Pero por qué razón es eso? Porque generalmente los escritores del Nuevo Testamento, ellos hacían sus citas de la Septuaginta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Precisamente como están leyendo de una traducción, es cierto pues de que la Septuaginta, le diré, hizo algunas cosas fabulosas, ¿verdad? Pero como ya ve las limitantes que existen en las traducciones, entonces, ¿qué ocurre? A veces, por ejemplo, cuando ellos hacían citas del Antiguo Testamento, no lo hacían del texto hebreo, sino que lo hacían de la Septuaginta. Porque como en ese tiempo, en la época del Señor, ¿qué era lo que ocurría? El griego era el idioma del momento, pues, aunque los romanos eran los que gobernaban, pero todavía les quedaba esa cola del griego, pues. Entonces, claro, eso en algún momento fue ventaja, pues, porque, por ejemplo, cuando el Señor les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, tenían una ventaja, había un solo idioma. Entonces, en ese aspecto fue ventaja. En ese aspecto fue ventaja, porque no había que estar aprendiendo tanto idioma. Claro, la gente tenía sus idiomas regionales, sus idiomas locales, pero digámosle así, el inglés de esa época era el griego, ¿verdad? El inglés de esa época era el griego. Entonces, en ese aspecto, por eso era de que aunque sí habían Biblias hebreas, pero en las sinagogas y cosas así, ¿qué era lo que ocurría? La gente generalmente, lo que escuchaba de lectura o lo que memorizaba, generalmente lo memorizaba de Septuaginta. Entonces, por eso es de que a veces, por ejemplo, las citas en el Nuevo Testamento de los pasajes del Antiguo Testamento no empalman tan exactas, pues, como tal vez nosotros quisiéramos que fueran, ¿no? ¿Podemos seguir entonces si todos estamos bien hasta aquí? Seguimos entonces. Bueno, el que calla otorga. Mire lo que dice. Bueno, y fíjese que acá inclusive menciona una situación y es el hecho de que prácticamente nosotros a la Septuaginta le debemos los nombres de los libros de nuestra Biblia.
porque mire lo que ocurre acá, por ejemplo. Le voy a enseñar, permítame, quiero ver qué es lo que tengo que hacer. Acá. Le voy a enseñar, por ejemplo, la Septuaginta. En el caso de esta que yo le voy a enseñar, esta es, digámosle así, una de las Septuagintas de más uso. Ya vamos a hablar un poquito acerca de ella, que fue hecha por este señor Alfred Ralphs. Pero vea, por ejemplo, que acá cuando estamos en el libro de Génesis, logra leer el título acá, lo logra identificar. Para los que no, bueno, todas son mayúsculas, pero mire, tiene una gamma, una epsilon, una ni, una epsilon, una sigma, una iota y una sigma. Entonces viene usted, agarra y dice Génesis, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde proviene el nombre de Génesis? Proviene de la Septuaginta, no proviene del texto hebreo. Entonces, en ese aspecto, digámosle así que esa es la contribución, esa es la contribución que hace la Septuaginta a la Biblia como nosotros la conocemos. Ahora mire, por ejemplo, qué sucede si nos vamos al libro de Éxodo, por ejemplo. Si nos vamos al libro de Éxodo, usted puede ver acá, mire, tiene una epsilon, y se ha fijado que en todas las palabras que hemos estado viendo, es bien raro encontrar una letra xi. Aquí tiene una, mire, ¿ve? Aquí tiene una, mire, está la letra epsilon, está la letra psi, está la letra omicron, ¿verdad? Aquí la tiene, está la letra delta, está la letra omicron otra vez y está la sigma. Entonces, ¿qué dice ahí? Éxodos. Éxodos. Entonces, algunos de los nombres que nosotros tenemos en la Biblia, como nosotros la conocemos, ¿de dónde provienen? Provienen de la Septuaginta. Pues. Entonces, no es aquello de que, ay, no es hebreo, ¿verdad? Entonces, no la puedo ocupar para estudiar el Antiguo Testamento. No, a la Septuaginta a la Septuaginta le debemos muchas cosas. Le debemos muchas cosas. Y una de las cosas que le debemos es precisamente los nombres, el orden de los libros de la Biblia como lo conocemos, prácticamente se lo debemos a la Septuaginta. Luego, por ejemplo, si seguimos acá, si seguimos acá con la explicación esta, mire lo que ocurre. Ya antes de Cristo, dice, se hacían revisiones o recensiones de la Septuaginta para acercarla al texto vigente en hebreo. Por eso los eruditos suelen distinguir estos desarrollos posteriores de los que suponen ser el texto original de la Septuaginta, que denominan el griego antiguo, en inglés Old Greek, abreviado OG. El uso de este término puede ser o ideal o práctico. Idealmente es el texto original griego, tal como salió de la mano del traductor. Pero en la práctica, dado que el original por lo general no se conserva puramente, es la forma griega más antigua recuperable a través de la evidencia sobreviviente. Así, el término Septuaginta es bastante ambiguo. Algunos lo emplean para indicar todas las diversas formas que se encuentran en los distintos manuscritos, otros solo las formas que existen en la tradición textual posterior. Al excluir el hipotético griego antiguo, otros las aceptadas en las ediciones críticas impresas. Luego dice por acá, la base de la traducción griega de la Septuaginta de los libros aceptados en la Biblia hebrea fue un texto que a veces se acercaba a la tradición heredada en el texto masorético y a veces era bastante diferente. Era lo que le comentaba, de que digamos, las investigaciones recientes lo que han arrojado es que el texto, que la Septuaginta tuvo acceso a un texto hebreo que nosotros no tenemos. Entonces, en ese aspecto, ¿qué ocurre? Cuando se ha querido aclarar, por ejemplo, algunos pasajes del Antiguo Testamento que al traducirlos suenan un poco confusos, generalmente la Septuaginta es la que echa la mano. Ahora veamos por qué se llama así. Dice, el nombre Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores. La carta de Aristeas presenta una antigua versión de acuerdo con la cual, por instrucciones de Ptolomeo II Filadelfo, monarca griego de Egipto, 72 sabios judíos enviados por el sumo sacerdote de Jerusalén, trabajaron por separado en la traducción de los textos sagrados del pueblo judío. Según la misma leyenda, la comparación del trabajo de todos reveló que los sabios habían coincidido en su trabajo de forma milagrosa.
Sin embargo, al presente sabemos que uno de los criterios de autoridad más frecuentemente implementados en estos contextos históricos geográficos consistía en atribuir a los textos sagrados algún supuesto origen que se pudiera remontar a hechos extraordinarios, aunque en general se trataba de textos vertidos en lenguas semíticas, hebreo y arameo. Algunos de estos escritos fueron originalmente redactados en lengua griega. En general, se piensa que la Septuaginta habría sido formada con el objetivo de cultivar la fe de las comunidades de israelitas piadosos que vivían en la diáspora y que se comunicaban en la lengua griega común. En aquella época residía en Alejandría una muy nutrida y numerosa comunidad de inmigrantes hebreos. Sin embargo, dado que la orden habría provenido del rey Ptolomeo II Filadelfo, también es probable que el fin de esta fuera proveer a la biblioteca de Alejandría de una versión griega de los textos sagrados hebreos. O sea que detrás de lo que Ptolomeo iba era de decir, mire, fíjese que yo quiero hacer Wikipedia. Yo quiero hacer Wikipedia y en eso que yo quiero hacer Wikipedia vamos a meter aquí todos los libros que nos quepan. ¿Y qué fue uno de los primeros qué fue uno de los libros que él trató de meter? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Pero también vea la situación esa de que dice que sirvió para los judíos de la diáspora. Y es que fíjese que con el hebreo ocurre una cosa. Le voy a enseñar, por ejemplo, y tal vez son de las cositas de que tal vez usted no ha visto muy seguido. Esto que tengo acá es el texto hebreo de Génesis 1.1. El texto hebreo de Génesis 1.1. Fíjese que, por ejemplo, una vez que llegó el embajador de Israel allá a la iglesia central, a una capilla, a uno de los que andaba por ahí, un conocido que yo tengo que también sabe hebreo, él andaba ese día su Tanaj, o sea, su Antiguo Testamento hebreo, y se la acercó a uno de los israelitas. Y el israelita lo vio y dijo, ay, pero este es hebreo antiguo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de hebreo para el israelita moderno es bien difícil de leer. Y le voy a explicar por qué. Porque si usted se fija, todas las letras tienen unos puntitos arriba y abajo. Entonces, esos puntitos arriba y abajo, ¿para qué sirven? Los masoretas los pusieron para preservar la pronunciación a través de los siglos. En el hebreo moderno, esos puntos no se ocupan, no se necesitan. Entonces, ¿pero qué era lo que ocurría? Usted le da, por ejemplo, esto a, digamos, al israelita común, le va a ser bien difícil leerlo. Claro, a un judío ortodoxo, a alguien que está un poco familiarizado con esto, sí se lo va a poder leer. Pero el común de los mortales en Israel no ocupa estos puntitos, pues. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En algún momento dijeron, mire, como ahorita sucede que el idioma de moda es el griego, entonces lo que vamos a hacer es que también, ya que están haciéndole ya un trabajo para don Ptolomeo, entonces saquemos esa misma versión para que todos aquellos judíos que no conocen el hebreo, porque tal vez ya viven en otra región y ya como, así como la gente que se va para Estados Unidos, ¿verdad? Que ya no le gusta hablar español. Entonces, ¿qué ocurre? Vienen ellos y dicen, no, entonces hagamos una versión para esa gente fifí que ya no quiere hablar hebreo, pues, sino que hagámosle una en griego para que ellos también la puedan leer. Entonces, lo que sucede en el caso del hebreo, por lo menos con el hebreo bíblico, es de que, digamos, para el israelita común, moderno, le es bien difícil de leer. Y lo mismo, pues, también sucedió en los tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, en ese aspecto, como que a la gente le salía mejor leer la Septuaginta, aparte porque era el idioma del momento, entonces la podían entender mejor, ¿no? Luego, si seguimos acá, tenemos, si seguimos en el folleto, ahorita pues yo estoy dando toda esta explicación, pero si en algo usted siente que no ha quedado claro, pues lo ampliamos. Veamos el proceso formativo. Para su Una formación, pregunta, pastor. a ver, dígame. Pero esos puntos no difieren cómo se llama, en lo que significa la palabra. Solo Eh, simplemente los eliminaron o sí implica no, mucho. es que los puntos no existían. Los puntos no Ujú. existían, sino que lo que hicieron los masoretas fue esto. Decir, mire, nosotros tenemos el texto hebreo, pero sin esos puntos. Y nosotros ahorita nos acordamos de la pronunciación.
Pero ¿qué va a pasar siglos después? Y como en ese tiempo, que era lo que, ya ves si en la época del Señor se estaba dando la situación esa de que ya la gente prefería leer en griego, entonces como que ellos estaban con aquella cosa de decir, y si a la hora de las horas a la gente se le olvida la pronunciación, entonces nadie va a poder leer esto, pues. Nadie va a poner, entonces, ¿qué hicieron ellos? Le pusieron todos esos puntitos, que esos puntitos lo que hacen es que dan el sonido de las vocales. Entonces, ¿con qué idea lo hicieron? Con la idea de que la pronunciación del texto hebreo se pudiese preservar con el paso de los siglos. De hecho, inclusive, por ejemplo, los que estudian hebreo bíblico, precisamente lo que les sirve en algunos casos, ya sea para leer o para interpretar, son esos puntitos. Porque fíjese que en el hebreo ocurre un problema. En el hebreo a veces ocurre de que hay palabras de que si usted las ve solo a nivel de las letras consonantes, son iguales. Pero ¿qué hace la diferencia? Los puntitos. Los puntitos. Entonces, con los puntitos, a veces los traductores o los intérpretes muchas veces logran decir, no, el significado no es este, sino que el significado es este otro. Entonces, en el hebreo moderno, los puntos no se necesitan, no se usan, sino que inclusive en el texto hebreo no existían, sino que los masoretas en algún momento dijeron, mire, pongámoslos, porque hoy toda esta cipotada ya no quiere hablar hebreo, sino que como ya fueron a dar su vuelta ya por Estados Unidos, ya hasta miran las pupusas y ya las quieren comer con tenedor y toda la cosa. Entonces, como estamos con todo eso, mejor lo que vamos a hacer es que vamos a poner ese sistema de tal manera de que aún con el paso de los siglos, la pronunciación se pueda preservar. Es por eso de que, por ejemplo, si usted le da a un israelita moderno, digámosle así, al común de los mortales, le da el texto hebreo y no lo va a poder leer, pues. No lo va a poder leer porque para ellos vendría a ser, por ejemplo, así como en el caso de nosotros con el español antiguo, por ejemplo. Algo así le sucede a ellos con el texto hebreo. Eso es lo que sucede. Entonces, como le decía, ese fue el propósito principal que tuvo, preservar la pronunciación. Claro, fue de gran ayuda, pues, porque de hecho, inclusive, por ejemplo, en épocas recientes, cuando Israel comenzó a regresar otra vez a su lugar y que ellos estaban en el lío, mire, ¿y cómo recuperamos los sonidos? Pues una de las cosas que ayudó fue el texto hebreo, pues. Esa fue una de las cosas que ayudó, ¿verdad? Así que ese es el asunto. Seguimos entonces. Gracias, profesor. Sí, estamos. Bien. No, fíjese de que, haciendo un paréntesis, les diré, fíjese que esto de me decía la vez pasada un israelita, porque le digo, hablando acerca de los textos hebreos, le digo yo, caímos en el tema de que qué texto hebreo ocupan hermano Nelson tiene la mano levantada. ¿O será que ya estuvo? No. Pero si gusta termine y después solo No, le pregunto. diga ahorita, mejor diga ahorita, porque lo que Bueno. voy a decir es diferente. Bueno, no, que tal vez también otra de las cosas que contribuye a que los hebreos o los judíos que están actualmente en Israel es que ellos vienen de países completamente distintos. O sea, por ejemplo, se sabe de que en Rusia hubo una cantidad grande de judíos durante y antes de la Segunda Guerra Mundial. Los polacos, Judíos los alemanes, inclusive. exactamente, los sefardíes que estaban aquí en España y en Francia y en Portugal. ¿Dónde está usted, perdón? Yo, ¿Sí? en mi casa. Es que me dice aquí en España, me dice. Entonces, no, o sea, aquí no, no, o sea, digo, aquí en España en el sentido de que no yo estoy aquí, sino que, bueno, después y así también no, y yo creo que usted también, no me queda. Bueno. Yo creo que usted también compartió una cosa que es muy interesante, que hay judíos negros también. Sí. Creo que usted nos dijo, sí. Sí, entonces, se lo puse en un chat un día de estos. Exactamente, sí. Que son los judíos que estaban ahí en el África, pues, y que son considerados también como tales. O sea, al final es una mezcolanza lo que hay en Israel. Claro. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Precisamente cuando Israel comenzó a regresar otra vez a su tierra,
uno de los problemas que ellos tenían era el revivir su idioma, ¿verdad? Porque tal vez venía a ser como en el caso de la gente que se va para Estados Unidos, de que a veces, por ejemplo, hay jóvenes que aunque hablan español no les gusta. No les gusta, a pesar de que lo pueden hablar. Entonces, ¿qué le tocó a los israelitas? Empezar otra vez a reconstruir el idioma para poder presentarlo. Vaya, por ejemplo, para que pudiera aceptar situaciones como, por ejemplo, la palabra computadora, la palabra celular, cosas que en el hebreo no existían en ese momento. A medida que se fueron inventando las cosas, a medida que fueron surgiendo nuevas realidades, ¿qué fue lo que sucedió? Les obligó a ir agregando palabras a su idioma. Bueno, ¿algo otra dudita antes de que sigamos? ¿Todos estamos bien? Bueno, si todos estamos bien, entonces seguimos. Vamos a siempre hablando acerca de la... bueno, dice el proceso formativo. Para su formación, la mayoría de los escritos sagrados judíos debieron ser vertidos de versiones arameas y hebreas al griego. Su traducción se inició en el siglo III a.C. Era lo que le mencionaba, ¿no? De que el último libro del Antiguo Testamento fue en el siglo IV. Entonces la Septuaginta estaba, pero cerquita del texto hebreo. Y concluyó hacia finales del siglo II antes de Cristo. Inicialmente fue traducida la Torá, libro de la ley o Pentateuco, y el resto del trabajo se completó paulatinamente en los 2 o 3 siglos siguientes. El filósofo judío Aristóbulo, quien vivió en Alejandría durante el reinado del faraón Ptolomeo IV Filómetor, confirma el dato acerca de la Torá, al referirse a ella en una carta al rey en los siguientes términos. La completa traducción de todos los libros de la ley, el Pentateuco, en los tiempos del rey Filadelfo, ancestro vuestro. Aunque no se conoce exactamente la fecha y el lugar de estas traducciones, los estudiosos proponen que una escuela de traductores se ocupó de verter el libro de los Salmos de David en Alejandría, hacia el año 185 a.C. Más tarde tradujeron los libros de Ezequiel y Jeremías, así como el dodecaprofetón, que serían los profetas menores, o los libros de los 12 profetas. Más tarde tradujeron los escritos históricos, Josué, Jueces y Reyes. Y luego finalmente el libro de Isaías. El libro de Daniel fue traducido alrededor del año 150 a.C. Los libros de los Macabeos, Sabiduría y Eclesiástico fueron incorporados en el curso de los siglos II y I a.C. Algunos eruditos sitúan en Palestina durante el siglo I de la era cristiana la traducción al griego de los libros de Esther, Ruth, Eclesiastés, Lamentaciones y el Cantar de los Cantares, acaso por Aquila. Vea esto, dice, los textos hebreos y arameos, los escritos y textos hebreos y arameos que sirvieron de base para la formación de muchos elementos de la Biblia Septuaginta carecían de gramemas dotados de valores fonéticos o vocales. O sea, todos esos puntitos, el manuscrito usado por los señores de la Septuaginta no los tenía. Dice fonéticos vocales, capitalización, alternancia mayúsculas o minúsculas, signos de puntuación y acentuación. Algunos ciertos tipos de conectores lógicos y algunas conjunciones, artículos, prefijos y sufijos adverbiales y o preposicionales. Más tarde se agregaron al idioma hebreo algunos signos con valores fonéticos vocálicos, que eran todos los puntitos que le estaba enseñando hace un momento, surgiendo así el llamado texto masorético. Estos antecedentes podrían contribuir a explicar algunas diferencias interpretativas entre la Biblia griega de los 70 y el texto hebreo arameo conocido, y el hecho de que algún tiempo después, en ambientes judíos, algunos revisores hubieran procedido a tratar de corregir la Biblia alejandrina a fin de asimilarla a esto último. Entonces, era lo que les comentaba, ¿no? De que vaya, por ejemplo, ¿por qué a veces las citas del Nuevo Testamento, por qué no empalman exactamente con las del Antiguo Testamento? Porque los del Nuevo Testamento lo que estaban haciendo era que ellos leían de Septuaginta. Ellos leían de Septuaginta. Entonces, por eso es de que a veces algunas cosas no empalman completamente y a veces, pues, la Septuaginta, digámosle así, como que hizo algunos artificios para tal vez traducir cosas que para el israelita sí eran conocidas, pero para el israelita de la época de ellos no. Entonces, ya vamos a ver cuando entremos a los casos, vamos a ver de algunos artificios precisamente de que los señores de la Septuaginta hicieron uso. Si seguimos acá, tenemos veamos la historia del texto. Los manuscritos más antiguos de los 70 conocidos hasta ahora son fragmentos del siglo II a.C. y de Levítico y Deuteronomio.
este Ralphs, ya vamos a hablar un poquito, es la Septuaginta que yo les estuve mostrando hace un rato, y fragmentos del siglo I antes de Cristo, del Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y los profetas menores. En Qumran fueron hallados los manuscritos del Mar Muerto, rollos con fragmentos griegos del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y ahí tiene los números con los que se identifican, así como porciones de algunos de los libros deuterocanónicos, las 2/3 partes de Sirácides y porciones de Tobías, de Baruch, de la epístola de Jeremías y muy probablemente de Susana. Todos esos nombres que usted está escuchando y que usted dice, ¿y eso es en qué parte de la Biblia están? Algunos en la católica. Algunos en la católica. Porque lo que sucede es esto, de que la Iglesia Católica, para su texto hebreo, ellos consideran los libros que estaban en la Septuaginta, no todos. No todos. ¿Por qué no todos? Porque, por ejemplo, en la Septuaginta hay Primera de Macabeos, hay Segunda de Macabeos, hay Tercera de Macabeos y hay Cuarta de Macabeos. Pero la Iglesia Católica solo acepta 2, ¿verdad? La Iglesia Católica solo acepta 2. De los 4, solo acepta 2. Entonces, Pastor, la Iglesia Católica no es que agarra toda la Septuaginta, no, sino que lo que ellos hacen es de que algunas partes sí y otras no. Nosotros pues claramente decimos no por aquello de que, miren, para nosotros la base de los libros del Antiguo Testamento no es la Septuaginta, sino que es el texto hebreo. Pero fíjese que aquí hay una trampita. Cuando usted le pregunta a un católico de que, mire, ¿y usted por qué incluye los libros apócrifos? Ellos la respuesta que dan es, en la época de Jesús se leía Septuaginta, lo cual es verdad. En la época de Jesús existía Septuaginta y esa era la que ellos leían. Y no hay ninguna prohibición de Jesús prohibiendo la lectura de esos libros. Entonces, como el que calla otorga, por eso es que nosotros los tenemos. Claro, el argumento se ve bien interesante, ¿va? De hecho, por ejemplo, en libros como Defiende tu fe católico y cosas así, ellos se barajan alguna cosa así. Solo que yo a esa situación tal vez le veo dos problemitas. Ok, si leían Septuaginta, ¿y por qué no aceptan la tercera y la cuarta de Macabeos? Pues porque solo 2. Entonces quiere decir de que tampoco ustedes son fieles al criterio, ¿va? Esa es una. Y la otra razón es de que se acuerda que cuando Jesús iba con los discípulos camino a Emaús, ¿qué fue lo que les dijo? Lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué es eso que dice Jesús de la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Es el Tanaj. Es el Tanaj, Torah, Neviim, Ketuvim, la ley, los profetas y los salmos. Entonces se ve que el Señor claramente avaló que los libros, inspiración, regla de fe, son los que están en el texto hebreo, no los de la Septuaginta. Entonces, por esa razón es de que en nuestras Biblias no están. Ahora, la aplicación de YouVersion que está en los celulares, entre las versiones que tiene, por ejemplo, Dios habla hoy. Por ejemplo, si usted quiere leer que dicen ahí, los puede leer de ahí. Y yo otro ratito le voy a recomendar una Biblia que es, aunque es católica, por favor, descárguela, porque se va a dar cuenta que es una preciosidad para traducción. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Seguimos entonces? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bien, sigamos entonces. Pastor, no, yo sí tengo una duda, pastor. Bueno, ver, o sea, dígame. entonces vaya, nosotros como cristianos nos basamos en la Tanaj o en los textos masoréticos, el texto hebreo. o en el texto hebreo, vaya. Pero entonces la Septuaginta, como le dijera, solamente es como una especie como de referencia nada más para poder comprender algunas cosas que aparecen ahí. Es que lo que sabe qué es lo que sucede, por ejemplo, ya a nivel de evidencia, por ejemplo, ¿para qué ha servido la Septuaginta? Porque generalmente mucha de la gente que cree que la escritura ha sido corrompida a través de los siglos, la Septuaginta es una prueba de que no es así.
¿Por qué razón? Porque precisamente como ellos estaban más cerca que nadie de lo que estaba sucediendo, entonces una de las cosas que se da es lo siguiente, el hecho de poder decir, mire, y la Biblia ha sido adulterada. Fíjese que no usted, porque resulta que los señores de la Septuaginta, que están solamente como a 100 años de Malaquías, pues en esencia los textos, en las partes que coinciden en el texto hebreo, son iguales. Son iguales, ¿verdad? Y como se puede ver por qué se tradujo de esa manera, porque hay una parte en el hebreo que lo justifica, entonces, ¿para qué sirve? La Septuaginta ha sido uno de los testigos para ver de que el Antiguo Testamento no está corrompido. Y en aquellos casos donde ha habido duda, la Septuaginta lo aclara. Entonces no es que sencillamente, es que como es traducción y como no son los originales, no, como no, desde el punto de vista académico, definitivamente que tiene un gran valor, definitivamente que sí. Creo que tal vez ya cuando veamos los ejemplos se va a dar cuenta de qué me refiero. Prácticamente, pastor, sirve para completarlos, por decirlo así. ¿Verdad? Que por eso es bueno leer para ¿cómo se llama? Tanto la católica como la Septuaginta, para completar y poder traducir algo. Y es que sabe qué es lo que sucede. Lo que sucede es que a veces hay ciertas cosas en el hebreo que le diré. A veces bueno, hasta los mismos comentaristas dicen, mire, aquí el hebreo no deja para mucho. Para nosotros es confuso. Probablemente para ellos era la mar de entendible, pues. Para ellos era la mar de entendible. Si el problema es venir 2000, 3000 años a tratar de entender un modismo que para ellos sí era bonito y a nosotros, imagínense por ejemplo el problema que veíamos la vez pasada, en el griego de los dos no, en el hebreo también hay otro montón de travesuras así, pues vaya, por decirle algo, fíjese, perdón, por ejemplo nosotros en el español hablamos de singular y plural, ¿va? En el español. En el hebreo está el singular, el plural y el dual. El dual a ellos les servía para todo lo que nosotros tenemos en dos. Las manos, por ejemplo, tenemos dos manos, dos ojos. O sea que los ojos no era plural, era dual. Ya se imagina usted el tratar de jalar esos conceptos del hebreo para acá. Entonces también el hebreo tiene sus líos, ¿no? También el hebreo tiene sus líos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Mire, fíjese que los de la Septuaginta que estaban bien cerca, ellos cuando se metieron a ese lío, ellos lo tradujeron así. Entonces a nosotros nos permite resolver el problema que a veces el hebreo no nos deja. Claro, digámosle así que la joya de la corona, si usted quiere, la joya de la corona, si usted quiere, sería que pudiéramos los dos idiomas. Esa sería la joya de la corona. Ahora, con el griego no vamos mal, ¿verdad? Para que no se me desaliente que, digámosle así que con el griego, ¿qué hemos hecho? Estamos dando el primer paso. Estamos dando el primer paso. El siguiente paso, si en algún momento se les ocurre a los de CBT aprobar hebreo bíblico, nos vamos a volver a ver las caras aunque les caiga mal. Así que esa es la situación, porque ahorita Yo creo que sí, porque va a cambiar el pensum. Ajá, no, pero no han incluido hebreo. No lo han incluido hebreo y como esa solo la doy yo, entonces se van a tener que topar con... bueno. Sí, bueno. No, si no yo me voy al hebreo y dejamos a Guadrón en el griego. Bueno, sigamos entonces mejor. Bueno, estábamos acá, dice, bueno, al realizar el trabajo filológico se observan variaciones, a veces muy importantes, entre los textos encontrados en los diferentes códices de la Septuaginta y entre estos y el texto masorético. Durante muchos siglos los estudiosos bíblicos pensaron que todas las variaciones textuales y estilísticas entre la Septuaginta y el Tanaj tan solo eran producto de malas traducciones, era lo que le comentaba hace un momento, del desconocimiento cabal del Tanaj, de errores de los copistas o incluso de falta de interés de la fidelidad al texto hebreo arameo. Sin embargo, cuando a partir de los descubrimientos del Qumran, o sea, de los rollos del Mar Muerto, los estudiosos finalmente tuvieron a su alcance los rollos manuscritos del Mar Muerto, pudieron darse cuenta
de que las variaciones propias de la Septuaginta se hallaban reflejadas también en manuscritos hebreos y arameos bastante más antiguos que las formas actuales del Tanaj judío, las cuales se derivan del texto masorético que data del siglo IV al VIII de la era cristiana. Una lectura atenta de los códices griegos revela que los textos asentados en la Biblia Septuaginta representan fielmente, con certeza total, textos de un estado primitivo, carente de un estilo pulido y acabado, mucho más primario y primigenio que el actual texto hebreo arameo masorético, bastante más pulido y editado en el curso de los siglos posteriores. Es que lo que pasa es esto, que el texto masorético, digámosle así, o lo que nosotros tenemos como Biblia hebrea, ya es el resultado de un trabajo de varios siglos, pues. Pero lo que las investigaciones han demostrado, que la Septuaginta tuvo acceso a un hebreo anterior a ese. Entonces, en ese aspecto, por eso es de que la Septuaginta, ¿qué pasa? Viene a convertirse en un testigo, pero con todos los poderes, pues, como para poder, como muchas veces para poder ayudar a entender qué pasa en el Antiguo Testamento. Es por eso de que, por ejemplo, a veces usted se va a dar cuenta que en algunas Biblias, a veces, por ejemplo, ¿qué es lo que ponen? Ponen notas de la Septuaginta. Precisamente por eso, porque en las partes donde el hebreo no lleva nada, ya va a ver el casito cuando veamos de que David amaba a Jonatán, se va a dar cuenta de que cómo se ve que quien nos ayuda a resolver el problema no es el hebreo, sino que es la Septuaginta. ¿Ya? Entonces le estoy dando el avance para que vea a dónde vamos a ir a caer después de toda esta travesura. Dígame, hermana. Al regresar. Cabal. me iba a decir, hermana, perdón, discúlpeme. Que es una gran evidencia, que eso es lo que estamos viendo, que es una gran evidencia la Septuaginta. Claro, claro. Y es más, yo le recomendaría una de dos, o que compre una, o que si haya una, la descargue. ¿Verdad? Eso yo se lo recomendaría. Eso yo se lo recomendaría. Si no tiene, cómprela. Y si no la quiere comprar o no la puede comprar, descárguela, pero téngala. Porque definitivamente va a ser de ayuda. Bueno, Pastor, dígame. Solo entonces, solo sáqueme una duda. Entonces, el texto masorético no es el texto que ocuparon los 72 sabios para traducir el Tanaj a la Septuaginta. No. Es uno anterior todavía. Es uno anterior. Okay. Es uno anterior. Y ese texto anterior no traía todos los puntitos. Okay. No los traía. Lo que sucede es que ya el texto masorético, entre otras cosas, como los masoretas, imagina usted el trabajo de empezar a ponerle todos los puntitos a todo y bueno, y que los masoretas fueron yo creo que esa gente no los querían en la casa, ¿va? Porque, por ejemplo, en el texto hebreo, cuando lo copiaban, ellos tenían la letra central de un renglón, la letra central de un versículo, la letra central de un capítulo, la letra central de un libro, la letra central del Pentateuco, la letra central de todo el texto hebreo. Y muchas veces lo que hacían era que cuando copiaban, contaban. O sea, de que, por ejemplo, si la palabra tiene 6 letras, y en la copia que estaban haciendo, ahí hay 6. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Había 6 aquí, 6 aquí, entonces vamos bien. No, le digo, esa gente sí que no sé qué hacían, no sé qué hubieran hecho ellos si hubieran tenido computadoras y toda la locura que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Pero eran unos minuciosos de que así como dice el dicho popular, de que a eso no se les iba chancha con mazorca, ¿va? Pero era una minuciosidad de trabajo, que de veras. Entonces, los de la Septuaginta tuvieron un texto hebreo que no tenía esa puntuación. Entonces, en ese aspecto, la Septuaginta viene a ser un testigo, pero brutal para el Antiguo Testamento, ¿va? Sigamos entonces. Luego dice por acá, vea, dice, acá dice, ante las controversias suscitadas en torno de estos hechos, dice, algunos estudiosos señalan que en numerosos casos en Qumran se han hallado manuscritos hebreos que avalan la versión griega de los 70 y otros que respaldan al texto hebreo.
se ha determinado finalmente que aquellos manuscritos que avalan la Septuaginta son mucho más antiguos que aquellos que respaldan al texto hebreo masorético. Luego dice, hacia el año 70 de la era cristiana, un grupo de rabinos que habían escapado del asedio de Jerusalén se reunieron en Yamnia y fundaron una escuela, y hacia el 95 de la era cristiana llegaron a un consenso sobre la lista o canon de los libros hebreos que habían de ser parte del Tanaj judío. O sea, la escuela de Jamnia fue la que dijo, mire, los libros del Antiguo Testamento son 39, quedando establecido así el llamado canon palestinense para la mayoría de los judíos de habla y cultura hebrea a principios del siglo II de la era cristiana. Ahora, no es que antes de este momento no existían los 39, ¿cómo no? Lo que hizo Jamnia es hacer ley la costumbre, ¿verdad? Eso fue lo que hizo el concilio de Jamnia. Ah, miren, en el texto hebreo tenemos 39. Entonces Jamnia dijo, no, 39 van a ser y lo que está ahí no es. No es. A ellos se les debe esa travesura. Claro, antes del concilio ya se sabía. Ellos lo que hicieron nada más fue ponerlo de una manera oficial. Luego dice por acá, adelantémonos un poquito tal vez para ver algo otras partes. Ah, ok. Diferencias canónicas. O sea, esto es los libros que están en una y los que no están en la otra. La Biblia Septuaginta contiene los 44 libros que forman el canon del Tanaj judío, Biblia hebrea aramea, los cuales ordenados según la usanza griega y reparticionados llegan a un total de 39, constituyendo los textos más comúnmente aceptados del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, católica, ortodoxa, protestante, etc. Además de los textos del Tanaj o Biblia hebrea, la Biblia Septuaginta incluye algunos otros que no son incluidos en aquella. Estos textos reciben varias nomenclaturas. Las iglesias cristianas ortodoxas los llaman anaginoscómenos y la iglesia católica los llama deuterocanónicos. La mayoría de las iglesias protestantes actuales, sin embargo, los consideran apócrifos. Fueron leídos por maestros judíos de habla griega y por comunidades judías de habla y cultura griega de los siglos II a.C. al 1 después de Cristo, e incorporados a los códices de la Biblia desde entonces, y en siglos subsecuentes con diferencias regionales por las comunidades cristianas primitivas. La mayoría son reconocidos como canónicos o incluidos en la Biblia, hasta la actualidad por todas las iglesias cristianas ortodoxas. O sea que si uno va a una iglesia ortodoxa, esos libros van a estar. Y también por la iglesia católica, aunque con algunas diferencias entre los libros aceptados por una u otra iglesia. Algunas ramas del protestantismo, como los luteranos y anglicanos, incluyen estos libros en sus Biblias y los consideran lecturas recomendables ricas en enseñanza, aunque no como textos de autoridad normativa o dogmática. O sea, está bueno que lo lea como algo interesante, pero no es palabra de Dios. Eso es lo que las iglesias luteranas dicen. Existen cuando menos 5 libros de la Biblia Septuaginta que por influencia de Jerónimo no son reconocidos por la Iglesia Católica como deuterocanónicos. Ellos son el primero de Esdras, la tercera de Macabeos, la cuarta de Macabeos, Odas y los Salmos de Salomón. Los primeros 2 libros, sin embargo, sí son reconocidos por la Iglesia Ortodoxa. Dichas series de textos, algunos de los cuales fueron redactados de forma original en lengua griega, hoy son reconocidos y agrupados por múltiples autores, bajo el nombre conjunto del Plus de los 70 o Plus de la Septuaginta. Para efecto de estudio, en las siguientes líneas se ha desarrollado de forma detallada un listado muy primario de estos documentos. Y ahí pues están todos esos libritos que están de más y que ya les voy a explicar, si usted los quiere leer, cómo puede hacer, y le voy a recomendar una Biblia católica que, aunque es católica, la debe de tener. Pasémonos por acá a las ediciones impresas. O sea, si alguien dice, mire, ¿y yo puedo comprar una Septuaginta? Claro, ediciones impresas. La Editio Princeps es la Biblia políglota complutense, basada en manuscritos ahora perdidos, parece transmitir versiones muy antiguas. La edición Aldina, iniciada por Aldo Manuzio, apareció en Venecia en 1518. El texto es más cercano al Codex Vaticanus que a la Complutense.
Más utilizada ha sido la edición romana o sixtina, la cual se reproduce el Codex Vaticanus. Fue publicada en 1586, ninguno había nacido como para comprarla, ¿va? Bajo la dirección del cardenal Carafa, o por orden del Papa Sixto V, para apoyar la traducción de la Vulgata ordenada por el Concilio de Trento. Ha sido reeditada varias veces. Luego dice por acá la edición de Sweat, conocida de forma común y familiar como la Biblia de Cambridge, se basa en manera preferente en el Codex Vaticanus. Si bien, teniendo en cuenta variantes y porciones retomadas de numerosos códices mayores y menores, fue impresa y editada por la Universidad de Cambridge y dada a conocer en 3 gruesos volúmenes que fueron siendo publicados en los años de 1887, 1891 y 1894. Esta es la que le digo que yo la tengo en físico y la tengo en digital. La de Alfred Ralphs. La que le enseñé al principio es esta. Esta la venden en Sociedades Bíblicas, creo que vale $25. Dice, estudioso alemán, para variar los alemanes, estudioso alemán que dedicó varias décadas de su vida al rescate del texto de la Biblia Septuaginta en Gotinga, Sajonia. Comenzó su edición en 1917, la cual, una vez completada, fue publicada en 1935. Se basa de manera preferente en el Codex Alejandrinus, el más completo de los 3 grandes códices griegos. Si bien incluye algunas series de variantes del Codex Vaticanus, el Codex Sinaiticus y algunas otras fuentes. O sea que si usted quiere comprar una Septuaginta o va a descargar una, vea esta. Tiene que ser la de Ralphs, Alfred Ralphs. Esa es, digamos, ya si usted quiere tener un texto de Septuaginta a la mano, esa. Luego, por ejemplo, está en las traducciones impresas. Fíjese que en las traducciones impresas hay una que es bien interesante. En el año 1800, aquí en esta parte, mire, en el año 1851, Sir Lancelot Brenton publicó la primera traducción inglesa de la Biblia Septuaginta griega. Yo creo de que esta de Brenton aparece en eSword al español, pero yo no se la recomendaría porque ya serían 2 etapas de traducción, porque sería de la Septuaginta al inglés y del inglés al español, entonces ya lleva reventa. Entonces, como que sería mejor, mire, mejor consigamos la de Brenton. Dice, esta versión se ciñe al canon amplio oriental, seguido por las Biblias cristianas ortodoxas, que incluye el Salmo 51, la oración de Manasés y los libros 3 de Esdras y 3 y 4 de los Macabeos. Entonces, si quiere conseguirse Septuagintas que realmente valgan la pena, si es el texto griego, la de Ralphs, y una traducción, pues la de Brenton, la de Sir Lancelot Brenton. Esas serían, digamos, a nivel de las que usted se podría conseguir. Hay una, mire, que es esta es bien interesante. Esta que está acá, mire, ¿ve? Esta que está acá. Dice, en el ámbito hispánico, desde 1928, existe la Biblia de Hünemann, una traducción literal de la Biblia griega al español, hecha por el sacerdote de origen alemán, Guillermo Hünemann. El Antiguo Testamento de esta versión está basado en gran parte de la Septuaginta. La Biblia de Hünemann se ciñe al canon amplio occidental, seguido por las Biblias católicas, aunque en versión OG, o sea, del Old Greek. Mire, y si yo quiero la de Hünemann, acá le he dejado dónde la puede descargar. Mire, pegue ese enlace en su navegador y la descarga. Se la voy a enseñar para que vea qué cara tiene. Quiero ver. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la de Hünemann, mire. Esta es la de Hünemann. Yo ya la descargué, por eso es que yo la tengo así. Yo ya la descargué. Entonces vea que dice la Sagrada Biblia, versión de la Septuaginta al español por el presbítero Guillermo Hünemann Beckschäfer. Y vea pues de que están los libros tal y como nosotros los conocemos, aparte pues de los otros, por ejemplo está la primera y la segunda de los Macabeos, ¿verdad? Está por ejemplo el libro de Tobías, el de Judith, ¿verdad? Está Sabiduría, Eclesiástico. Entonces, pero fíjense que hay una cosa bien interesante con Hünemann.
Bueno, el Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento, Hahnemann se basó en el Códice Sinaítico. O sea que si usted todavía siente que rudo entrar al Códice Sinaítico, pues hágalo a través de la Biblia de Hahnemann. Entonces, Hahnemann, ¿para qué le va a servir? Si es el Antiguo Testamento, le va a servir para entrar a la Septuaginta vía español. Y si es el Nuevo Testamento, va a entrar al Códice Sinaítico vía español. Y a pesar de que es traducción, el tipo le ha metido en la cabeza, que le digo, ha hecho una traducción de que tanto a católicos como evangélicos los ha dejado, pero helados, porque tal vez el estilo es rudo. Tal vez el estilo es rudo, pero la traducción es buena. Así que si usted quiere descargarse la Biblia de Hahnemann, como le comentaba, hágalo de este enlace. Yo creo que, por ejemplo, ahí cuando usted se mete en el enlace, como que le da una opción para celular. Pero el problema de la opción para celular es de que hay que comprar un parche que le permite leerla, que creo que vale como $12. Entonces, y también hay que hacer otros procesos técnicos, no solo es de descargarla, ya sea para iPhone. Bueno, en iPhone creo que el parche ya está gratis en la tienda de iPhone, pero en el caso de Android hay que comprar el parche. Vale como $12. Así que esa es la limitante. Pero si usted lo quiere ocupar en computadora, descárguela de ahí. Ahora, vamos a ver ya que hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, qué es la Septuaginta, qué fue la necesidad que la motivó, el hecho pues de que los israelitas pues estaban olvidando el hebreo, la gente hablaba más griego, entonces necesitaban una Biblia en su idioma, ¿no? Entonces la Septuaginta vino a suplir eso, y aparte de que don Ptolomeo, como él en su época quería tener su propia Wikipedia personal, entonces dijo, mire, también tradúzcanme aquí y me la dejan aquí para todos los libros que yo quiero tener. Entonces, y lo interesante, Pastor, dígame. Dígame. Esta Biblia no se encuentra en físico, pastor. No que yo sepa. No se encuentra en físico, la No que yo Biblia sepa. del Hahnemann. No que yo sepa. No que yo No. sepa. Pero si la ve, cómprela. Si la ve, cómprela. ¿Verdad? Entonces, fíjense que, por ejemplo, de todos Gracias. los que hemos visto, yo le recomendaría que tenga Hahnemann, la Septuaginta de Ralphs y la traducción de Sir Lancelot Brenton. Si en algún momento las ve por ahí y las puede comprar, cómprelas. Cómprelas. En el caso de Hahnemann, no la he visto en físico. No la he visto en físico, pero si está, sería bueno comprarla. Por aquello, pues, de que a veces, a mí en lo personal me gusta más la versión de computadora. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, en algunos casos que le voy a explicar, me es más fácil copiar y pegar. A mí me es más fácil copiar y pegar. Y hay muchas cosas que, por ejemplo, que yo prefiero mejor las versiones digitales. Pero ya, por ejemplo, digamos que usted la quiere para leer o porque se siente más cómoda en físico, y si la hay en físico, pues sería eso. O la otra cosa sería imprimir tal vez el capítulo que usted quiere. Esa también podría ser otra solución. Esa podría ser otra solución. Vamos a entrar tal vez a los específicos de que ya si comparamos Septuaginta con Antiguo Testamento, qué curiosidades encontramos. Mire, y ya al hacer esa comparación, nos encontramos con esta situación. Por ejemplo, a mucha gente le dicen, está el Salmo 151, que las élites de poder lo tienen escondido para que los creyentes ilusos no descubran cómo quitarse el dominio de los poderosos. No, hombre, el Salmo 151 está en la Septuaginta, está en la Biblia de Hahnemann y está en un montón de Biblias que lo tienen. Ahora, si usted dice, ¿y el Salmo 151 qué dice? Ah, mire, fíjese que acá don Hahnemann, mire cómo lo tradujo. Este es el salmo autógrafo de David y fuera del número, cuando se batió con Goliat. Vea que el estilo es un poco rudo, pero tal vez si lo que queremos saber. Bueno, pequeño era yo entre mis hermanos y el más joven en la casa de mi padre. Pastoreaba las ovejas de mi padre. Mis manos hicieron órgano, mis dedos concertaron salterio. ¿Y quién anunció a mi Señor? El mismo Señor
Él escucha. Él envió su ángel y quitóme de las ovejas de mi padre y me ungió en el óleo de su unción. Mis hermanos, hermosos y grandes, no se complació de ellos el Señor. Salí al encuentro al filisteo y maldíjome en sus ídolos. Yo, empero, desenvainando la de él cuchilla, decapitéle y quité oprobio de los hijos de Israel. Vaya, mire. Así que si usted quiere saber qué dice el Salmo 151, don Huneman nos lo ha puesto ahí para que no haga aquello de que, no, es que esas son de las partes que la iglesia oculta para mantener oprimida a la gente, para que la gente dé el diezmo. No, mira, ahí está en Huneman. Ahí está en Huneman, ¿verdad? Y algunos de los libros, por ejemplo, que a veces usted oye que los del National Geographic y todo, que hablan acerca de los libros de Enoch y todo eso, muchos de esos libros están por ahí, entonces no es aquello de que mire que están ocultos ni cosa que se parezca, no. Ahora, vea que, por ejemplo, y ya cuando usted descargue, se va a dar cuenta de que Huneman hay unos libros que ha omitido porque se ha ceñido a los del canon católico, ¿no? Pero aún así, pues la verdad es que es una gran ayuda, pues. Y a nivel de traducción, la verdad es que Huneman ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo muy bueno. Fíjese que, por ejemplo, otro casito que es bien interesante y que la Septuaginta nos ayuda a entender es este, miren. Usted se fija que, por ejemplo, que la mujer de Job, nosotros en el texto que tenemos dice que la mujer le reclama a Job y le dice, aún retienes tu integridad, le dice, maldice a Dios y muérete. Vea todo lo que dice en la Septuaginta. Y pasado mucho tiempo, díjole su mujer, ¿hasta cuándo padecerás diciendo, he aquí me queda tiempo todavía, un poco aguardando la esperanza de mi salvación? Pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra, hijos e hijas de mi vientre y dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes, y tú mismo en podredumbre y gusanos estás sentado, pernoctando al aire libre, y yo, errabunda y sierva de lugar en lugar, y de casa en casa, aguardando al sol, cuando se pone para reposar de mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. Entonces vea toda, y fíjese que le voy a decir una cosa. Esa parte de la Septuaginta es bien interesante por lo siguiente. Muchas veces cuando se habla acerca del libro de Job, se omite qué pensó la esposa. Y para ella también debe ser duro. Pues sí, porque ella había parido a los hijos, pues. Para ella debió ser duro también, no es aquello de que, pues eso, pero a veces como eso, como que entra un poco dentro de las visiones machistas de la Biblia. No, mire, Job sufriendo. Pues sí, pero la mujer también, pues. La mujer también. Y en ese aspecto, la reconstrucción que hace la Septuaginta de lo que ella pensó en ese momento, le diré que vale la pena considerarla. Una cosa que a mí a veces me han preguntado es que, por ejemplo, que si la mujer de Job lo dejó. Ahora, le voy a dar mi opinión, porque esta es una opinión. No le puedo decir a ciencia cierta si lo hizo o no, pero yo creo que no. Fíjese bien, yo creo que no, porque si la mujer lo hubiera dejado, la Biblia lo hubiera mencionado como un sufrimiento adicional de Job, ¿verdad? O sea, que lo perdió todo, la mujer lo dejó, ¿verdad? Entonces, por eso es que creo yo que no lo dejó, ¿verdad? Que ella ha de haber sufrido al igual que él al ver que la vida como la conocía al lado de su esposo se estaba derrumbando, pues. Claro que para ella debe ser una cosa horrenda también, pues. Pero ¿qué es lo que pasa? En la visión machista que mucha gente tiene de la Biblia, piensa de que solamente Job fue el que sufrió la tragedia. Y la esposa, pues. Y la esposa. Entonces, en ese aspecto, vea ese picantito que nos agrega la Septuaginta a la comprensión del texto del Antiguo Testamento. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todos estamos bien?
Así que en ese aspecto, por eso le digo, Huneman le va a servir como no tiene idea. Si no, también la otra opción es en la versión de celular, es Dios habla hoy con deuterocanónicos, ¿verdad? Porque si usted busca Dios habla hoy en YouVersion, están las dos opciones. Está la opción que dice Dios habla hoy así nomás, y está la otra opción que trae los deuterocanónicos. Entonces, en ese aspecto tiene que descargar esa que trae los deuterocanónicos. Bueno, entonces vea cómo se da esa situación de cómo la Septuaginta agrega ese detalle sobre el sufrimiento de la mujer de Job también, pues. O sea, de que no solamente Job fue el único que sufrió, su mujer también. Su mujer también. Le digo, yo no le puedo afirmar que si lo dejó o no lo dejó. Mi teoría, mi posición personal es que no lo hizo. Porque si lo hubiera hecho, la Biblia hubiera dicho, mire, y adicional a eso, la mujer lo dejó. ¿Va? Entonces, por eso es que yo creo que no. ¿Seguimos entonces? ¿Todos estamos bien? Bueno, Pastor, dígame. solo quiero leerle un texto aquí en Job 19:17. Dice, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, dice, aunque por los hijos de mi entraña le rogaba. O Pues sea sí. que posiblemente estaba ella en ese momento con él, ¿va? Sí. Mire qué interesante. Mire qué interesante eso. Y es lo que le digo, de que si, por ejemplo, si la mujer lo hubiera dejado, como que hubiera sido una cuestión adicional de decir, mire, y todavía. Ahora, si no lo dejó, bendita sea esa mujer que apoyó a su esposo en las buenas y en las malas. ¿Verdad? Y entonces la mujer de Job vendría a ser una mujer calidad que no lo dejó. ¿Verdad que deja un dilema bien grande, ¿va? Deja un dilema bien grande, porque le digo, si ella no lo dejó, bendita sea, porque entonces vendría a ser una de las mujeres de fe, pero que tanto hombres como mujeres tendríamos que respetar a esa mujercita. ¿Seguimos entonces? Que la Biblia, pastor, la Biblia dice también de que él tuvo de nuevo todo y mejor todavía, entonces tuvo más hijos. Sí, es que dice que volvió a tener Ajá, otra vez 7 hijos y 3 hijas, pero ajá, no pero la mujer, ajá, imagino que fue con la misma mujer. yo soy de la opinión que fue la misma. Así es, Yo soy de así la es. opinión que fue la misma, porque si no hubiera sido así, la escritura lo diría, pues. Hubiera dicho, ajá, pero consiguió otra mujer y Ajá, tuvo más hijos. o mire, o la mujer no soportó y lo dejó, o huyó, o no sé, no sé. Hubieron tantas otras cosas que hubiera podido decir. Ahora, también otra cosa, aún en la traducción que nosotros tenemos. Y no podemos tampoco decir de que mire que la mujer de Job, qué bárbara, mire que le dijo maldice a Dios y muérete. Así. Y cualquiera de nosotros quiere decir de que estando en una situación así estaría muerto de risa. O le preguntaran, hermano, ¿y usted cómo está? En victoria, hermano. No, no. Pastor, Dígame. y en su opinión personal, por lo que acaba de comentar, ¿será que por el mismo contexto, misma cultura, se habrá dejado algo así que no se haya especificado así como se lo acaba de leer? Porque realmente incluso en las prédicas, yo me recuerdo que el pastor fundador, pues él hasta decía que, bueno, que la mujer dejó lo que era, y hasta decía que Dios le había castigado, pudiendo tener más hijos, no sé cuántos más tuvo. Entonces él así lo interpretaba, ¿verdad? Y así nos lo han enseñado y pues yo en lo largo del tiempo así se ha predicado, pues. Ajá, correcto. Fíjese de que le diré, yo en lo personal discrepo un poquito. Es que lo que sucede en algunos casos, por ejemplo, de que yo considero que hay gente que tiene una visión machista de las escrituras. Porque, por ejemplo, hay quienes piensan de que los judíos eran como los árabes, en el sentido de que los árabes en ese aspecto ya ve que los árabes más radicales, a veces esos casos tan absurdos, por ejemplo, de que hombres de 70 años casándose con niñas de 7 años, por ejemplo.
A pesar de que musulmanes más correctos dicen, aún ellos mismos dicen que eso es una aberración. ¿Verdad? ¿Sabe dónde, por ejemplo, siento yo y que es la visión errada, que tenemos, machista que tenemos de las escrituras? Que, por ejemplo, decimos, en el Antiguo Testamento la poligamia era permitida, ¿verdad? Y le voy a decir, y eso sí se lo puedo demostrar con versículos, por qué eso está malo. Fíjese bien, no hay ningún caso de poligamia en el Antiguo Testamento que haya funcionado. Sara y Agar, ¿qué pasaban? Peleaban. ¿Cómo se llama? La mamá Raquel y Lea. Raquel y Lea. La Raquel y mamá Lea. de Samuel con Penina. Ana y Penina. Con el Cana. Sí, sí, todos los casos de poligamia que el rey Salomón, ¿qué hicieron las mujeres? Lo desviaron tras los ídolos. Y el rey David comenzó a ordenar su vida cuando todas las mujeres que tenía las mandó vivir aparte y se quedó solo con Betsabé. ¿Por qué? Porque la poligamia no es el diseño de Dios. Y a veces hay quienes dicen, mire, ya ve, en el Antiguo Testamento se podía. Y el otro caso que también, y ese sí yo siento que es bien estúpido, ¿cómo lo hacen? Cuando dicen de que Moisés había tomado mujer cusita, ya ven, dice Moisés, el gran siervo de Dios, tenía otra mujer. Perdóneme, pero la mujer cusita era Séfora. Claro, si yo tengo otra mujer, me cae bien esa interpretación, ¿no? ¿No crees? Si yo tengo otra mujer, me cae bien esa interpretación. Pero ¿verdad que no solamente, pues sí, es que mire, y ya ve, y Dios todavía lo defendió, que por qué hablaban del siervo que tenía otra mujer? No, hombre, era Séfora. Inclusive usted puede buscar en algunos 2 que 3 comentarios y se va a dar cuenta que se tiran por esa línea, porque acuérdese que Séfora, como vivía en Madián, era descendiente de Cus, entonces la mujer cusita era ella. No era otra mujer. Pero en mi visión machista, para mí es fabuloso, pues. Para mí es fabuloso. Entonces, dígame. Sí, de hecho, creo que hasta el mismo Dios se encarga de tanto de la hermana de Moisés y de los otros hermanos de Moisés al ponerles lepra por haber, incluso hasta haber Solo criticado a María, porque Aarón por ser sacerdote no podía. Bueno, perdón, perdón por el dato, pero sí, viene y les pone la cuestión de la lepra, pues, cosa que igual yo defiendo que no hubo, que aunque salgan ejemplos de poligamia, no significa que por eso Dios haya permitido o Dios haya aprobado, más bien dicho, este tipo de prácticas. Y es que fíjese que el Señor Jesucristo da una explicación bien especial cuando le dicen, y entonces le dijo, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Por la dureza de vuestro corazón, les dijo, pero al principio de la creación no era así, les dijo. O sea, Dios lo hizo porque no hallaba manera de cómo tener los animales adentro del corral, pero no es correcto. Esa es la cosa. Ahora, dese cuenta cómo ya al tratar de ir enlazando todo lo demás de las escrituras, la Biblia es un poco diferente, ¿verdad? La Biblia es un poco diferente. Entonces, y tal vez retomando un poco la idea esta que le comentaba de que a veces hay quienes piensan de que los israelitas eran ¿cómo se llama? Eran musulmanes, pero creyentes en Dios. Vea, por ejemplo, cuando van a conseguir la esposa para Isaac. Yo no veo ahí que se haga como los árabes lo hacen. Porque es cierto que llegó el criado con todos los regalos. Y todavía el criado le dijo a Abraham, ¿y qué pasa si la doncella no quiere venir? Quiere decir que la mujer podía rechazar.
O sea, no es como la gente dice, es que mire, así como hacen en Afganistán, perdón, esos viejitos depravados de que de 70 años y andan buscando bichas de 8 años para casarse. Así era en la Biblia. No, porque todavía el criado le dijo a Abraham, y si ella no quiere venir, entonces sos libre de tu juramento. Quiere decir que la mujer podía decidir. La mujer podía decidir. Claro que sí. Pero vea cuando le digo, yo me encontré ese estudio un día de estos y bueno, y ese fulano, le digo, se mete en un montonazal de versículos y pone todas las citas y dice, no hay un solo caso de poligamia en el Antiguo Testamento que haya funcionado. Siempre cuando alguien se metía al lío de la poligamia, bueno, ¿y cómo resolvió Abraham su problema? Cuando Dios le dijo, échala. Tenés que deshacer, si realmente querés poner tu casa en juicio, saca a esa segunda mujer y quédate solo con una. Y de ahí para allá usted se fija que la cosa se fue bien. Y todos aquellos casos donde había poligamia, a la hora y las horas se terminaban agarrando a mordidas, ¿no? Entonces, ese es el problema, al respecto. Bueno, entonces le diré, esa es mi teoría personal sobre lo que pasa con la mujer de Job. El hecho de que haya sido castigo para ella tener hijos, yo discrepo por lo que dice la Escritura de que es bienaventurado que es cosa de estima, perdón, el fruto del vientre. Y ya ve inclusive lo duro que era, por ejemplo, para algunas mujeres la esterilidad en el Antiguo Testamento. Entonces no es de que porque, pues entonces de castigo tuviste 10 más porque, no. Al contrario, esta bendición fue de que Dios le haya restablecido todo lo que había perdido, ¿verdad? Pero ahí, como le repito, son opiniones, usted saque sus conclusiones, yo le comento mi opinión, no para que la acepte, sino simplemente para que la analice. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Luego, permítame, déjeme ver qué era lo que íbamos a hacer. Así. Luego, fíjese que en el caso de la oración de Esther, otra mujercita, vale. En el texto hebreo, ¿qué es lo que sucede? En el texto hebreo, el libro de Esther tiene el problema de que no se menciona el nombre de Dios, ¿verdad? En el texto hebreo. En la Septuaginta, vea lo que hace Esther. Esther 4:17, pero Septuaginta. Como ella le dijo a Mardoqueo, yo y mis doncellas vamos a ayunar. Y tal vez las doncellas hubieran pensado, una cosa es que la patrona quiera y otra cosa es que yo quiera, ¿va? Pero ¿sabe qué ocurre? Se ve que Esther era de una suficiente fe como para convencer a las doncellas. Y mire la oración que según la Septuaginta se echó. Señor, Señor, Rey Todopoderoso, pues en tu poder todo está, y no hay quien te contradiga, queriendo tú salvar a Israel, porque tú has hecho el cielo y la tierra, y todo lo maravilloso que hay debajo del cielo. Tú, Señor, eres de todo, y no hay quien se oponga al Señor. Tú todo conoces, tú sabes, Señor, que no en altanería ni en soberbia, ni en vanagloria he hecho esto, de no adorar al soberbio Amán, porque placíame besar las plantas de sus pies para salvación de Israel, sino que hice esto por no poner gloria del hombre sobre la gloria de Dios, y no adoraré a nadie sino a ti, mi Señor, y no lo haré en soberbia. Y ahora, Señor, el Dios, el Rey, el Dios de Abraham, apiádate de tu pueblo, porque nos miran para perdición y han deseado perder desde el principio la heredad tuya. No te desentiendas de la porción tuya que te ha redimido de tierra de Egipto. Escucha mi plegaria y reconcíliate con tu heredad, y trueca nuestro llanto en regocijo, para que viviendo cantemos tu nombre, Señor, y no destruyas la boca de los que te loan. Aquí la oración sigue más abajo, pero vea que es un poco larguita, pero creo que con lo que acabamos de leer
se puede usted dar cuenta lo interesante, la clase de mujer que era, pues. La clase de mujer que era. Es que el libro de Esther, en alguna medida como que era novela mexicana de los 80, ¿va? Se ha fijado que, bueno, tal vez algunos no se acuerdan, pero tal vez los que somos más mayorcitos, se acuerdan, por ejemplo, de Simplemente María y de todo ese tipo de novelas así, ¿va? De que era la niña pobrecita que llegaba a trabajar a la casa de la gente rica y que el Junior se enamoraba de la muchachita y se quería casar con ella, pero no se podía casar con ella por la diferencia de clases sociales, pero después resultaba que ella la heredera de no sé cuántos millones y después se terminaban casando. Entonces era un drama rosa así. Una de las Miss Venezuela a Jaime Bailey le dijo, porque Jaime Bailey le hacía la observación, y en la Biblia hay concursos de belleza. Sí, le dijo ella. Porque ella fue la primera que le dijo. En la Biblia hay concursos de belleza, y Jaime Bailey se le quedó viendo. ¿Concursos de belleza en la Biblia? Sí, le dijo, el libro de Esther, le dice, porque Esther llegó a ser reina a través de un concurso de belleza. Esther llegó a ser reina a través de un concurso de belleza. Y mire qué calidad de mujercita llegó a ser, ¿verdad? Que salvó. Permítame un momentito. Ahorita anda en grabación con los de la banda, quiero traerla más tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Se da esa situación, pues, de que ella llegó precisamente a través de un concurso de belleza, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucedió? Esa puerta le sirvió para después salvar a su pueblo. ¿Verdad? Entonces, ahí por eso es de que la Septuaginta, como le repito, es cierto que usted, si usted dice, mire, ¿y la podemos poner a la par de la palabra de Dios? No. Pero ¿qué ocurre? Nos da, ¿cómo le diría? Un ángulo a considerar, digámoslo así. Nos da un ángulo a considerar. Yo había visto la vez pasada, por ejemplo, una versión de Esther en la que el rey Asuero, para que, según como sale en esa película, Esther tenía un novio, pero para que, ¿cómo se llama? Para que Esther perdiera interés en el novio, el rey Asuero manda a castrar al novio. Nada más, para que ella apartara la vista del novio y que se concentrara en el rey Asuero. Pues claro, eso no es de la Septuaginta, sino que es de otro de los libros de esa época, pero bueno, son cosas que hay que considerar, ¿va? Luego fíjese que aquí tenemos otro casito. Mire que este es bien interesante. Los antediluvianos. Los antediluvianos. Esto es lo que estamos haciendo, si usted se fija, estamos comparando Antiguo Testamento con Septuaginta. En este caso es Primero de Crónicas 1 del 1 al 4. Primero de Crónicas 1 del 1 al 4. Vea de que tenemos dos columnas. Está el texto hebreo y está la Septuaginta. Hermano Heriberto, si nos lee, por favor, Primero de Crónicas 1 del 1 al 4. Ahorita. Uno, 4. 1 del 1 al 4. Adán, Set, Enos, Cainán, Malael, Yaret, Enoch, Matusalén, Lamed, Noé, Sem, Can y Afet. Correcto. Vea de que ahí en la lectura que el hermano Heriberto nos acaba de hacer, Descendientes de Adán. ustedes, sí, no, ustedes que son unos grandes espesos, unos grandes densos, se fijaron de que menciona Noé, Sem, Cam y Jafet. Nosotros, ustedes que son unos grandes densos en eso, saben de que Sem, Cam y Jafet son hijos de Noé, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a alguien que no tiene el precedente? Pensaría de que Adán, Set, como viene hablando papá e hijo, entonces Noé sería el papá de Sem, Sem el papá de Cam y Cam el papá de Jafet, ¿verdad? Por cómo viene antes, ¿o no? Sí, ¿verdad? Bueno, pero mire qué hizo la Septuaginta. Bueno, acá en el primer versículo, por ejemplo, tenemos Adán, Set, Enos, y mire cómo están en el griego, en la Septuaginta. Mire, Adán. Ahora, y
Y la Septuaginta, por qué pone Adam? Porque en el hebreo así dice. En el hebreo dice Adam. Esta es la letra Mem en el hebreo, que sería el equivalente de la M. Entonces en el hebreo es con M. Pero, ¿y entonces y por qué nosotros tenemos Adán? Porque se ha adaptado a nuestro idioma. Nosotros en el español no tenemos M al final, pero el inglés sí, el griego sí, el hebreo sí, ¿verdad? Entonces tenemos Adán, Set, Enos, y mire aquí está nosotros, ¿ve? Cainán, ¿ve? El otro de Mahalaleel, que está en el texto hebreo, y mire cómo lo pone en la Septuaginta. En la Septuaginta dice, bueno, en el español dice Jared, en el hebreo dice Yared, porque esta letra es la Yod, que le da sonido como de Y. Luego dice Yared, dice en la Septuaginta. Luego tenemos acá Enoc, Matusalén, Lamec, y aquí los tiene en el texto griego. Ahora, mire cómo está el versículo 4 en el texto hebreo. Noé, Sem, Cam y Jafet. Era lo que le decía, ¿no? De que como viene papá e hijo, alguien que no tiene el precedente podría pensar que Sem es hijo de Noé, que Cam es hijo de Sem y Jafet es hijo de Cam, ¿verdad? Pero mire lo que hizo la Septuaginta en esa parte. Dice Noé. Y mire lo que puso acá. Judío Noé, o sea, hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Entonces, ¿qué pasa? Esta porción la Septuaginta la puso para sus lectores internacionales, ¿verdad? Para que no se fueran a confundir de decir, entonces Sem es hijo de Noé, Cam es hijo de Sem y Jafet es hijo de Cam. No dijo la Septuaginta. Los tres, Sem, Cam y Jafet, son hijos de Noé. Entonces es por eso que cuando alguien lee Septuaginta no está del todo perdido, pues en el sentido de decir, mire, lo ideal sería el hebreo. Sería bueno. Pero tampoco quiere decir de que la Septuaginta lo deja corto, ¿verdad? Entonces, esa parte sí siento yo que es bien importante. La Septuaginta no lo deja corto. O sea, lo acerca bastante a lo que está ocurriendo en el Antiguo Testamento. Entonces, por esa razón, el que nosotros estemos estudiando griego no quiere decir de que, qué lástima, porque no, algunos pastores así hacen, se acercan al pensamiento del Antiguo Testamento vía Septuaginta y es totalmente válido. Es totalmente válido. Definitivamente que se puede hacer. Ahora, veamos el último ejemplo. Mire, este ejemplo les va a encantar. El amor entre David y Jonatán. Dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Los homosexuales dicen de que ya ve, David y Jonatán eran gay. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjese que aquí hay una situación. Si lo vemos a nivel de hebreo, la palabra es esta, mire, ve. Es esta que está acá. Y aquí está, por ejemplo, en sus diferentes variantes. Una, por ejemplo, en esta es ahev, por ejemplo. Y aquí da otras variantes de esa palabra. Ahora, ¿qué significa esa palabra en el hebreo? Significa merecer amor, amado, amar intensamente, amantes, amados, amigos, amar, acariciar. Eso es lo que la palabra significa en el hebreo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen la gente que tienen ese tipo de ideas y dicen, ya ves, dice, David y Jonatán eran pareja. Claro, si lo viéramos a nivel del texto hebreo, podríamos decir que sí. Pero si lo vemos a nivel de Septuaginta, no, mire, porque la Septuaginta dice, más maravilloso me fue tu amor, el agapesín, el amor de Dios, que el amor de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? El griego sí hace distinción entre amores. Porque, por ejemplo, el griego tiene el amor eros
para hablar acerca del amor sexual. Tiene el amor estorgue para hablar acerca del amor de familia. Tiene el amor fileo para hablar acerca del amor de amigos. Y tiene el amor ágape para hablar acerca del amor de Dios. Entonces, ¿qué le dice David según la Septuaginta? Más maravilloso me fue tu amor, el amor ágape, que el amor de las mujeres. Ahora, lo que sucede, y tal vez es un punto a considerar, es lo siguiente. Es cierto que aunque en el Antiguo Testamento, en esa época, en el griego del Antiguo Testamento, no existía tan marcada la distinción que nosotros conocemos ahora en el griego del Nuevo Testamento entre las diferentes clases de amor, pero en alguna medida como que sí existía allá la raíz de querer crear esa diferencia, pues. Entonces es bien interesante, por ejemplo, cómo la Septuaginta, en ese caso, cuando habla acerca del amor entre David y Jonatán, dice que era el amor ágape, ¿verdad? Entonces eso en ese aspecto como que viene a cambiar un poco el asunto de que si David y Jonatán eran pareja. ¿Se explica esa parte? La situación, pienso yo, pastor, que él sabía lo que le estaba manifestando. Si la cosa somos nosotros. Ah, la cosa somos nosotros. No, pues sí, es que ellos estaban claros. Ellos estaban claros. Y seguramente en el hebreo, con la palabra que ellos estaban ocupando, para ellos estaba más que claro. Así es. Pero fíjese que ahí es donde entramos a los cambios de mentalidad. Por ejemplo, yo he oído mucha gente que habla maravillas de la clase de comicidad de Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? Habla maravillas de la comicidad de Roberto Gómez Bolaños. Pero, por ejemplo, hay un chiste del doctor Chapatín, cuando a él le preguntan, ¿y usted quisiera tener una mujer de 30? No, dice, yo prefiero 2 de 15. Y en la época en la que Roberto Gómez Bolaños dijo eso, todo el mundo se rió y, qué comicidad. ¿Qué se dice en la época actual de esa frase? Eso es pedofilia. ¿Verdad? Eso es pedofilia. Y si hubieran existido las redes sociales en la época en la que Roberto Gómez Bolaños dijo eso, lo hubieran hecho pedazos. Lo hubieran hecho pedazos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un problema de, como el hermano Heriberto lo dice muy bien, ese es como nosotros lo entendemos ahora. Ese es como nosotros lo entendemos ahora. Claro, mucha gente quiere entender el amor entre David y Jonatán. Mire, es que eran pareja. Y ya después vendría el dilema de que, mire, hagamos una investigación teológica de que si David era el activo o el pasivo. No, ya hay mucho relajo. Entonces, claro, en el hebreo para ellos era entendible. ¿Qué hace la Septuaginta? Mire, fíjese de que tal vez para nosotros en el hebreo está claro, pero probablemente para los lectores internacionales no tanto. Entonces, para los lectores internacionales, ¿qué es? Es el amor ágape. Entonces ya la cosa cambia. Entonces, en ese aspecto le diré, la verdad que la Septuaginta, la verdad que la Septuaginta viene a traer una, digámosle así, una luz, pero brutalísima, una luz, pero brutalísima sobre eso, pues. Permítame solo así. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso es de que es importante la Septuaginta. Y mientras no aprendemos hebreo, metámosle a la Septuaginta. ¿Verdad? Hola. Hola, ¿me oyen? Sí, pastor, lo escuchamos. Hubo un bajón de energía por aquí y pensé que me había sacado de la clase. Bueno, entonces, dése cuenta entonces lo importante que es la Septuaginta
en la construcción, en la comprensión, perdón, del Antiguo Testamento y lo importante que ha sido en la formación de la Biblia, y eso pues arrastra al Nuevo Testamento. Pues, ¿por qué razón? Porque las citas del Nuevo Testamento, o más bien decir, lo que el Nuevo Testamento dice del Antiguo Testamento, ¿de dónde lo saca? De la Septuaginta. Entonces ahí para nosotros esa es una parte de la teología que a veces para todos aquellos presumidos que les gusta hablar acerca del griego, el hebreo, el Antiguo Testamento y todo ese tipo de cosas, yo le diría, déjeme ver cuánto sabe de Septuaginta antes de que me opine. Porque eso sería lo que yo le podría decir, ¿verdad? Eso sería lo que yo le podría decir. ¿Dudas? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Bueno, déjenme tal vez, ¿sí? ¿Hola? Pero creí que alguien había hablado. No. Bueno, déjenme enseñarle nada más este libro creo que el hermano Nelson, como él nos ha estado consiguiendo los otros, el hermano Nelson nos va a conseguir miren. Espérenme, no es este, permítame. Uy, no me comprometa, pastor. No, ¿cómo no? Si usted los ha estado consiguiendo. Espérame, pero ¿será que no, lo tengo abierto? Lo tengo abierto, pero no, aquí está. Miren. Fíjese que este libro es bien interesante. Miren, se lo voy a enseñar. Así se llama, mire, Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Y los autores se llaman Lothar Koenen, Erich Bayreuther y Hans Wittenhardt. El libro es en alemán. Claro, está en español, ¿va? Yo aquí lo tengo en español. Y como la vez pasada, cuando yo les estaba recomendando libros, el hermano Nelson los ha estado buscando. Entonces son 4 tomos. Son 4 tomos para que los busque en internet y los pueda descargar. Vea lo que estos señores opinan respecto de esa situación del amor entre David y Jonatán. Bueno, primero ellos mencionan, por ejemplo, hablando acerca de ágape. Dice, en griego hay distintos términos para expresar lo que nosotros llamamos amor. Está el fileo, es el término más usado de todos y en general designa la inclinación hacia una cosa o hacia una persona. Luego, por ejemplo, está el amor erao o eros, designa por el contrario el ansiado, codiciado y deseado amor entre marido y mujer. Y está la palabra ágape. Y mire el comentario que hacen acá estos señores. En los 70, o sea, la Septuaginta, el verbo hebreo ahev, que era el que yo le marqué allá, se traduce preferentemente por agapao. Es de ahí de donde se ha originado el sustantivo ágape, que traduce el hebreo ahavá. El verbo aparece mucho más a menudo que el sustantivo ahev. Puede referirse a personas y cosas y expresa en primer lugar las relaciones mutuas de los hombres. Luego también la relación entre Dios y el hombre. Y todavía dice por acá, en hebreo no existe la posibilidad de distinguir entre erao y ágape. O sea que en ese aspecto, digámosle así, que conceptualmente el hebreo es más tosco, si lo quiere ver de esa manera. Así sucede con la descripción del amor de amistad que une a Jonatán y David y que como expresión de una comunión personal se pone por encima del amor de una mujer. Tu amor era para mí, dice, más maravilloso que el amor de las mujeres. Entonces vea de que en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Vienen estos señores y dicen, mire, fíjese que el hebreo en ese sentido, el hebreo no es tan rico como para expresar esas diferencias. El griego sí. Entonces, claro, para el israelita de ese entonces, seguramente que para ellos era entendible. Pues. Acuérdese, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento la sodomía era considerada pecado. ¿No? Entonces no se podía decir, es que mire que eran pareja. No. Pero por si quedaba alguna duda, pues ahí ya tenemos otra situación pues, que nos ayuda a comprender el asunto. ¿Estamos todos bien hasta aquí? Bueno.
Fíjese que aunque faltan 15 minutos, pero vamos a terminar. ¿Hola? Pastor, dígame. Pastor, solo, ¿cuál es el nombre del autor del diccionario teológico del Nuevo Testamento? Ahorita se lo enseño. Ahorita se lo enseño. Se llama, es que son tres. Son tres. Ahorita se lo enseño. Se llama Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Son 4 tomos. Son 4 tomos. Y los autores se llaman Lothar Koenen. Ajá. Ya, ya. Erich Bayreuther y Hans Wittenhardt. Excelente. Listo. Gracias, Pastor. Vale. Ok. así que ya lo... Pues sí, que como por ejemplo la vez pasada dije Francisco Lacoda, al rato usted ya lo había puesto, ¿va? Que después dije, no me acuerdo qué otro dije, ya, hasta por carretar lo ponen, que los ponga. Entonces, yo no le digo que le pongo los míos, porque los míos ya los tengo marcados, entonces la idea sería que tenga unas ediciones limpias, pues. Esas marcas que usted ve que yo hago, las hago en Adobe, tiene una opción para usar marcador. Entonces, así es como yo lo hago. No crea que lo imprimo. No, sino, hermano Daniel, le veo con la mano levantada. Cuénteme. Hola. Daniel Ventura. Sí, Pastor. Buenas noches. Dígame. Pastor, el libro de las batallas de Jehová, el libro de la ley que habla ya al principio de la Biblia, mi pregunta es, ¿están implícitos en la Septuaginta o esos libros no están? En la Septuaginta no. En la Septuaginta no. A veces lo que en algunos casos es de ver, porque más de alguien los ha de tener por ahí. Sería de buscarlo, tal vez porque no me he puesto a buscarle, pero si existen, yo le aviso. Si existen, yo le aviso. Ahora, los que sí están, vaya, por ejemplo, la Septuaginta, por ejemplo, tiene Daniel 13 y Daniel 14. Nuestro Daniel solo tiene 13, solo tiene 12. Nuestro Daniel solo tiene 12. ¿Por qué? Porque el de la Septuaginta tiene la historia de Susana y tiene Bel y el dragón, que son, digamos así, las historias agregadas. Entonces, ya sea o en Huneman o en la versión Dios habla hoy de celular con deuterocanónicos, ahí los puede leer, ¿verdad? Para que también le vaya un poco entrando a esa parte. Y es bonito, le diré. Es bonito. Por cultura general es bonito, ¿verdad? Por cultura general es bonito. Así que no es de que, es que es Biblia católica. No. Fíjese que, por ejemplo, en el caso del texto griego, por ejemplo, la vez pasada que vimos acerca del texto griego, está, por ejemplo, la 4ª edición de la Sociedad Bíblica de Westfalia. Uno de los colaboradores en ese Nuevo Testamento es un católico. Es un católico. Que, por cierto, en algún momento existió la posibilidad de que dentro de los católicos él hubiera podido ser papa. Lo que sucede es de que él en ese aspecto como que era un poco algo así como aquello de que mire, yo soy profesor, ¿va? Yo soy profesor. Déjeme ver. Aquí está. Se lo voy a enseñar ahorita. Permítame, solo dejamos que abran. Aquí está. Ahorita se lo voy a compartir para que lo vea. Mire, ve. Dice de UBS Great New Testament. Es la 4ª edición. Yo en físico tengo la 3ª. En físico tengo la 3ª. Y en digital tengo la 4ª. Entonces, esta 4ª generalmente es la 3ª y la 4ª. Generalmente son las que ocupan NBI, la Biblia de las Américas y todas esas versiones así. Entonces, mire quiénes lo hacen. Dice Bárbara Allan, Kurt Allan, Johannes Karavidopoulos, y este es el católico, Carlo Martini. Kurt Allan es evangélico, Bruce Metzger es evangélico y Carlo Martini es católico. Ahora, ¿y qué hace un católico en medio de los evangélicos? Es que ¿sabe qué hace un católico en medio de evangélicos? Que a nivel de teología, las diferencias entre católicos y evangélicos no son muchas, le diré. A nivel de teología.
A nivel de rituales y de prácticas, ahí sí hay diferencia. Pero a nivel de teología no hay diferencia. Fíjese que, por ejemplo, me contaba una vez alguien que precisamente porque él estudió en el CETECA de Guatemala. Y en el CETECA se daba la situación de que casi cerca del CETECA estaba una librería Loyola de los católicos. Y que habían veces cuando los libros se les acababan al CETECA, a los estudiantes los mandaban a la Loyola a comprarlos. Porque una de dos, o estaban en CETECA o estaban en la Loyola. ¿No? Entonces ahí se daba esa situación. Pero porque a nivel de teología no hay mucha diferencia. A nivel de religiosidad y de práctica, sí. A nivel de teología, le diré, hay católicos que son bien espesos. Bien espesos. Y hay algunos que yo pienso que quizás por todo lo que saben como que van a llevar más pecado. Porque fíjese que yo una vez estaba escuchando hablar a Fabio Colindres, el capellán el capellán del ejército. Lo estaban entrevistando y él dice, es maravilloso reflexionar acerca de la palabra shuf. Y a mí me cayó el 20, ¿va? Esto es el Salmo 23. Y cabal, va. Pero yo después me quedé pensando, ¿y cómo es que sabes todo eso? Y no se lo explicas a la feligresía. ¿Verdad? ¿Por qué sabes todo eso? Y no se lo explicas a la feligresía. Sino que los estás dejando como que con esto, que se conformen, ¿verdad? Que coman estas migajas. Entonces le digo, yo siento que en ese caso quizás como que va a llevar más pecado porque sabe y no enseña, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces hasta acá. Nos quedan 7 minutos nada más, pero ya prácticamente creo que todo lo que se había que decir ya se dijo, ¿verdad? Así que alguna consultita, hagámosla en el chat. Esta, como le digo, es una clase extra, aprovechando que hoy era día de examen para que relajemos y para que conozcamos otros temas, así que vale la pena que podamos conocer, ¿verdad? Pastor, Dígame. ya están los 4 libros, los 4 tomos ahí en el grupo. Vaya. No, hombre, que se me pone a trabajo, pastor. Bárbaro, hermano Nelson. No, ya no lo voy a dejar dormir. No, pero ya están en el grupo. Ya están. Bueno. O ya no van a tardar en caer. Ya no van a tardar en llegar. No los veo todavía. Bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a orar entonces para terminar y nos vemos la próxima semana. Ahí estamos hablando a través del chat, ¿verdad? Bueno, Padre, te damos gracias por este momento. Gracias porque nos permitiste llegar hasta esta hora. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a sus familias. Provee para sus necesidades. Sana a los enfermos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Amén, pastor. Bendiciones. Un abrazo para todos.